Para toda nuestra audiencia de Última Hora Call, bienvenidos. Hoy estamos con un personaje más, una entrevista más aquí en Última Hora Call y es un tema bastante importante el que vamos a tocar la tarde de hoy. El presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior para la grave situación que está pasando en el Catatumbo. Hoy estoy con mi compañero Juan Sebastián Sosa. San Juan, bienvenido. Hola, Dani. Buenas tardes. Hola, Angélica. Buenas tardes. También les presentamos a nuestro personaje del día de hoy, quien va a ser quien nos esclarezca toda esta situación que está pasando en el país. Estamos con Angélica Lozano, ella es senadora de la República. Angélica, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Angélica, el presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior por la grave situación de orden público en el Catatumbo. ¿Podría usted explicarnos en una forma sencilla para toda nuestra audiencia en qué consiste esta medida y cómo afecta directamente a los habitantes de la región? El presidente contó en Twitter que la va a declarar, que va a decretar dos estados de excepción, pero esa declaración no es por internet, por Twitter, sino por decretos. Y esos decretos todavía no han sido publicados, ni el definitivo ni el proyecto, para poder hablar como con precisión. No conocemos los decretos por ahora. La Constitución de Colombia prevé varios estados de excepción, como su nombre lo indica, excepción ante una situación grave, imprevista, sobreviniente, es decir, que no se podía prever y que de repente sucede con un grave impacto. Esos estados de excepción son por lo menos tres y la gente que quiera leerlos puede encontrar entre el artículo 212 y 215 de la Constitución. Hay uno el que solo voy a mencionar porque de él no vamos a hablar ya que no aplica, el estado de guerra exterior. Una situación como su nombre lo indica, conflicto armado con otro país, ese no es del que vamos a hablar y es uno de los estados de excepción. Los otros dos son el de conmoción interior y el de emergencia económica, que son los dos anunciados por el presidente. Esos estados excepcionales tienen un tiempo de duración preciso. Por ejemplo, apenas el presidente emita los decretos, primero vamos a poder conocer y consultar lo que plantean, el alcance, el soporte, y a los 3 días, máximo a los 3 días, el Congreso tiene que reunirse, sesionar y evaluar, porque es por una situación excepcional y grave. Es poco frecuente, desde hace muchos años no se declaran estas situaciones. El último estado de conmoción interior lo decretó el presidente Uribe y la Corte Constitucional, porque más adelante tendrá revisión, lo tumbó porque él decretó conmoción interior cuando hubo un paro judicial. Y la Corte evaluando dijo no lo amerita y sí era previsible porque había toda una complejidad con la rama judicial, con los trabajadores y lo derogó. Asesinaron al líder conservador Álvaro Gómez, el presidente Samper la declaró, fue avalada, fue aceptada. Una medida diferente, pero como la que plantea el presidente, estado de emergencia económica, la que anuncia Petro, pero también es estado de emergencia económica, ecológica y social. Hago el énfasis en ecológica porque el presidente Santos la decretó cuando hubo la avalancha de Putumayo. Amanecimos un sábado con una situación gravísima y una avalancha que dejó muchas personas damnificadas y muertas, desaparecidas. Entonces, con ese contexto, vamos a ver el artículo 212 y 215 de la Constitución. ¿Por qué lo aclaro? Porque, ay, usted hoy quiere bloquear a Petro. No, como no conocemos los decretos y anunció que los va a emitir, pues revisemos el marco jurídico. Tienen que ser precisos y el énfasis que yo estoy haciendo. No pueden ser por los mismos hechos los dos decretos. Yo creo que el presidente tiene fundamento para emitir el de conmoción interior. Podría hacerlo, la Corte lo revisará y cuando lo podamos leer, pues podemos hablar con soporte. Pero lo que no puede es, por esta situación humanitaria crítica grave en el Catatumbo, por los hechos criminales del ELN, decretarse también la emergencia económica. Está perfecto el contexto que tenemos. Como usted lo menciona, pues primero el decreto tiene que salir firmado por los ministros, luego pues se va a juntar el Senado y al mismo tiempo lo va a ir revisando la Corte Constitucional. ¿Usted cree que podría pasar lo mismo que le pasó al presidente cuando declaró las emergencias en La Guajira, en el tema ahorita del Catatumbo, que se lo tumbaron? Algunos decretos de emergencia del presidente sobre La Guajira, la Corte los tumbó porque estuvieron mal hechos, porque no cumplía los requisitos, no estuvo bien fundamentado y porque las medidas se podían adoptar de forma ordinaria, de forma normal, por las competencias de cualquier entidad y no era por hechos nuevos. Esas son algunas de las razones por las que la Corte tumbó los decretos de La Guajira.
Cuando yo prendo las alarmas y resalto que por los mismos hechos no son procedentes las dos medidas que anunció el presidente Petro, conmoción interior y emergencia económica, pues busco contribuir para que el gobierno precise y actúe bien, porque si improvisa y emite, pues no estemos luego en un conflicto innecesario con la Corte Constitucional. Conclusión, puede pasar lo mismo si lo hacen mal. Senadora, en este estado de conmoción puede extenderse hasta por un periodo de 90 días dos veces. Para quienes viven en el Catatumbo y sienten que pues están en medio de este caos, ¿qué riesgos existen de que estas medidas excepcionales se prolonguen aún más en el sufrimiento de las personas? ¿O usted cree que esto se puede resolver prontamente? Pues es muy crítico porque el ELN, que es una banda criminal que no tiene nada que ver de estatus político, que lamentablemente lo tiene y con estos actos han probado que no se enmarcan y son un grupo criminal, se está dando ajusticiamientos, ejecuciones extrajudiciales, como lo mismo comportamiento que hicieron los paramilitares. Entonces, control territorial y cuidar a la población, pues es el deber de la fuerza pública. Hay que ver qué es lo que plantea el presidente, si declara conmoción interior para, por ejemplo, capturar algunas de las personas que estén siendo procesadas de una forma más flexible. Para eso serviría la conmoción interior, para hacer allanamientos más flexibles, para retener a las personas, que en un estado normal, ordinario, pues tiene que cumplir con unos formalismos. La conmoción interior permitiría que fuera más flexible y laxo. La pregunta es si esas son las herramientas que se necesita para retomar el control en el Catatumbo. Es preciso ver de qué se trata el decreto y cuál es el diagnóstico que plantea el gobierno, si se justifica y si son viables. Si, o sea, el problema ya es llegar a hacer allanamientos más laxos. Ese es el problema y lo que para eso es la conmoción interior. Francamente no lo sé. Hay que ver qué propone el gobierno. Ahorita estamos en un periodo preelectoral. ¿Usted cree que esto podría incluso afectar el calendario electoral o generar una mayor incertidumbre, teniendo en cuenta que esto se puede prolongar hasta por 90 días dos veces? Pues las próximas elecciones son en marzo del 26. Estamos a un año y 2 meses. Esperaría que no. No sé si hay atípicas en algún municipio, como por ejemplo va a suceder pronto por la gobernación de Putumayo. Claramente el estado de orden público lamentable y la zozobra, al final, si se mantienen vigentes para la época de elecciones, puede llegar a suceder lo que planteas. Pero hoy estamos a 14 meses, por lo que no se vería causa y efecto. Bueno, senadora, y pues en medio de la declaratoria y pues como usted lo menciona, en caso de que queden firme, ¿cuáles cree usted que serían esas, pues teniendo en cuenta las herramientas que tiene el presidente para usar, cuáles cree que podrían ajustarse a lo que está pasando en el Catatumbo? Y pues también explicar un poco cuáles son las limitantes que hay, porque si bien es un estado de excepción, pues también existen unas limitantes pues dentro de esa declaratoria. Además del control de la Corte Constitucional y el control político del Congreso, no puede servir para cualquier cosa. Tiene un marco específico en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Justicia. Y repito, puede dotar de herramientas de investigación y de acción a la fuerza pública y más a los operadores judiciales como los que mencioné. Puede incluso crear temporalmente unos tributos específicos para invertir allá. Por eso hay gran especulación, porque el presidente plantea las dos medidas. Además, la emergencia económica no tendría sentido. Primero, no tendría viabilidad por los mismos hechos. Y segundo, tendrían que ser tributos específicos, por ejemplo, para la inversión allí en la zona del Catatumbo. Entonces, pues la especulación se supera con información y por eso esperamos que el gobierno, más allá de tuitear que va a decretarla, publique los proyectos para cerciorarnos entre todos que sean pertinentes para sortear esta situación, donde no tenemos que olvidar, este no es un asunto de abogados, sino un asunto de ciudadanos padeciendo, más de 20.000 desplazados hasta ayer llegando a Cúcuta. El desplazamiento es un crimen atroz y pues por supuesto otros aún más graves como la ejecución extrajudicial, los asesinatos. Luego, ¿qué es lo que plantea el gobierno hacer allí? No, pues yo quería contrapreguntarle a la senadora, pues teniendo en cuenta que sí, en caso de declarar la figura de emergencia económica, pues esto le va a dar también al presidente eh, posibilidades de distribuir recursos para la región, para pues afrontar lo que para él sea emergencia dentro del decreto. Entonces, pues yo quiero preguntarle precisamente si no podría haber una preocupación en cuanto a la veeduría y el control de los recursos que se van a distribuir hacia la región, pues teniendo en cuenta en medio de una excepción.
Sí, esto es muy importante. La Corte Constitucional tumbó muchos, si la memoria no me falla, cerca de 50 decretos que expidió el presidente Duque en el marco de la emergencia sanitaria por COVID. Y la veeduría a la distribución de los recursos, tanto en la época de la pandemia como eventualmente ahora si la decretara, pues es una parte crucial donde la Corte al tumbar esos decretos pues también dejó sin efectos y sin piso, por ejemplo, el recaudo o los temas que pudiera decir allí. Estamos especulando porque solo tenemos un tuit del presidente donde dice que los va a decretar y la primera señal es que no puede, por los hechos lamentables del Catatumbo, proceder a una emergencia económica y además a conmoción interior, o lo uno o lo otro. Y de hecho, lo que tiene unos elementos de juicio más pertinentes o aplicables es la conmoción interior. Pero estas versiones también especulativas que podría decretar la ley de financiamiento que se hundió no tendrían pertinencia y con seguridad la Corte lo tumbaría. Angélica, hace más de 25 años en Colombia y bueno, en algunas zonas específicas no se enfrentaban masacres y enfrentamientos de esta magnitud. ¿Qué factores históricos cree usted o estructurales llevaron a esta región a convertirse en un epicentro de violencia impulsado por el narcotráfico? ¿Tiene que ver la zona específicamente o se va a extender por más partes en Colombia? Sin duda es la mientras los gringos y en otros países del norte demanden y demanden consumir, habrá países del sur pobres que afrontan el crimen y asumen el costo del dolor del crimen y de la corrupción. Entonces creo que, por supuesto, el narcotráfico es la fuente principal, pero otras rentas ilegales, criminales, no solo minería, oro, trata de personas. Y una economía ilegal en un estado que falló al recuperar el control del territorio, por ejemplo, tras el acuerdo de paz. Entonces se reciclan muchos criminales con excusas, gente que no puede alegar falta de oportunidades porque en Colombia tantos campesinos y gente pobre en la lucha en las ciudades o en el campo, pues no recurren a la criminalidad. Son, digamos, unas rentas ilegales, unos territorios donde hay un caldo de cultivo que luego cuando hay paz total, gestores de paz y un montón de mecanismos laxos y que no se entiende finalmente cuál es la política de seguridad, pues los criminales cogen ventaja como se está viendo. Angélica, y bueno, ahí quiero hacerle dos preguntas en una. La primera es por un lado, y se lo preguntamos anteriormente a Ariel Ávila, cómo entender las características propias de este conflicto que, pues, según los testimonios de muchas personas, se están dando masacres entre la población civil, incluso muchos entre las mismas familias, que porque uno colabora con el ELN y el otro colabora con la disidencia de las FARC. Y por otro lado, también preguntarle cómo queda la política de paz total del gobierno Petro con esta guerra. Lo primero, reiterar no solo la solidaridad, sino el dolor y que no perdamos de foco la atrocidad que están padeciendo colombianos. Mientras estamos charlando, hubo 20.000 desplazados, personas que tuvieron que salir corriendo con lo que tienen puesto y se dice que unos 80 asesinados ya tocando la puerta con lista en mano a asesinar en el estilo más propio del paramilitarismo. Casualmente se da después del 10 de enero de la posesión de Maduro con toda la discusión y el debate sobre el ELN que tiene la retaguardia y opera como un grupo paramilitar en el vecino país. Entonces, son elementos complejos que muestran la degradación de estos criminales. No es conflicto armado. Ya hicimos el acuerdo con las FARC, hubo una dejación de armas y aquí lo que se ve son otras fallas y también fallas, digamos, de Estado para proteger a los firmantes de la paz, pero también una voracidad de los criminales por plata, porque allá están ajusticiándose entre ellos, es que porque usted colabora aquí en sacar la ruta de no sé qué del narcotráfico. Entonces es una degradación de bandas criminales que tomaron ventaja de la laxitud y frescura que trajo, frescura o relajación, digamos, de la fuerza pública, de la acción de la fuerza pública en el marco de la paz total. Entonces el presidente tomó unas decisiones ingenuas, unas negociaciones sin método, donde paralizó a la fuerza pública y los criminales pudieron coger ventaja y ahora las víctimas son la sociedad civil. Angélica, ya para terminar, un poco yéndonos a lo humano, usted nos decía 20.000 personas desplazadas, un aproximado de 80 personas asesinadas. ¿Qué mensaje le da Angélica Lozano a estas personas quienes han tenido que abandonar sus hogares y que han tenido que perder familiares? ¿Qué acciones concretas se deberían tomar para garantizar su retorno seguro y digno? Pues bueno, el respeto y la solidaridad de verdad ante la tragedia que están padeciendo. Se dice fácil, pues desde las ciudades o desde la distancia, pero hay que recordar que la situación de seguridad se ha entregado, ha habido una claudicación, tanto la situación del Cauca,
parte del Nariño, Tumaco, Buenaventura y esta situación crítica en el Catatumbo. Implica la solidaridad de todos los colombianos, solidaridad que debe traducirse en exigencia a la acción del Estado, a la garantía de los derechos de los ciudadanos, ejercicio de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo muy serio y lamentablemente alertaron desde noviembre, describieron que podría presentarse esta situación. Lo que está en las manos de cada ciudadano, desde aportar en centros de acopio de la Cruz Roja, material que no sea perecedero, material de aseo, incluso donaciones, pero sobre todo recordarle al Estado y al gobierno pues que el ejercicio de la seguridad es para garantizar derechos y que ha habido en ese mal planteado plan de paz total un ventajismo que le entregaron gratis y sin ningún fundamento a estas fuerzas criminales, que no tienen nada de subversivos, así como se ha complementado con estados que no se entienden, como el de gestores de paz, ¿no? Que hoy vimos una carta de 17 gestores de paz contra Oti Patiño que no los deja trabajar. Nunca se supo qué método, qué acciones eran las que iban a recaer en ellos y luego pues vemos situaciones que se salen de causa y control como esta. Es Angélica Lozano quien estuvo con nosotros aquí en Última Hora Call. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y como lo decías, tenemos un tuit por el momento. Tenemos que esperar que el tiempo sea el que nos diga todo y nos dé las respuestas para todo el pueblo colombiano. Muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias y que ojalá el gobierno gobierne, porque lo hemos visto haciendo cambios de gabinete, politiqueando quién va de candidato, en lugar de concentrarse en una política de seguridad como esta que ha fallado.